Bienvenidos a un nuevo audiolibro en Resúmenes de Libros. Hoy vamos a sumergirnos en una de las obras más brillantes, ácidas y proféticas que jamás escribió Karl Marx, el 18 de Brumario de Luis Bonaparte. Si alguna vez has pensado que la política actual es un circo, espera a escuchar lo que pasó en Francia entre 1848 y 1851, porque lo de ahora parece un ensayo de primaria comparado con aquella tragicomedia. Imagina esto: una revolución que empieza con barricadas, himnos y sueños de fraternidad universal, acaba con un tipo mediocre, sobrino de Napoleón, disfrazado de emperador, elegido por millones de campesinos que creían votar al tío famoso, y terminaron votando al payaso del circo familiar. Eso es exactamente lo que Marx disecciona con bisturí de cirujano y pluma de humorista cruel en este libro escrito al rojo vivo, apenas 3 meses después del golpe de Estado del 2 de diciembre de 1851. ¿Por qué leer o escuchar hoy el 18 Brumario? Porque es el manual definitivo para entender cómo una sociedad puede suicidarse democráticamente. Aquí no hay conspiraciones secretas de iluminados ni genios malvados moviendo hilos desde la sombra. Aquí hay clases sociales que se traicionan unas a otras, burgueses que se asustan de su propia sombra y terminan pidiendo un dictador que les salve del peligro rojo, campesinos que votan por un nombre famoso sin saber qué significa, y un aventurero sin talento que se aprovecha de todo ese caos para coronarse. Suena familiar, ¿verdad? Marx abre el libro con una de las frases más citadas de la historia. Hegel dice que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen 2 veces. Olvidó añadir la primera vez como tragedia, la segunda como farsa. Y lo que sigue es precisamente eso. La Revolución Francesa de 1789 fue tragedia épica. La de 1848 fue farsa grotesca. Robespierre tenía cabeza. Louis Blanc tenía buenas intenciones, pero piernas cortas. Danton rugía. Caussidier posaba. Napoleón conquistaba Europa. Su sobrino Luis apenas conquistaba la paciencia de sus ministros. En estas páginas vas a ver cómo la burguesía, aterrorizada por los obreros que ella misma había puesto en la calle en febrero del 48, termina abrazándose al sable que la reprime. Vas a ver cómo el Parlamento, ese lugar donde supuestamente se hace la historia con discursos, se convierte en un teatro de marionetas que discute durante meses si el presidente puede o no reelegirse, mientras el presidente ya está comprando a los generales con lingotes de oro robados del Banco de Francia. Vas a reírte con esa risa amarga que produce lo trágico cuando se vuelve ridículo, al ver a los monárquicos disfrazados de republicanos formando el Partido del Orden y gritando «propiedad, familia, religión, orden», mientras se roban entre ellos mismos. Vas a alucinar cuando descubras que el lumpenproletariado, esa capa social de vagabundos, expresidiarios y vividores, termina siendo la guardia pretoriana del futuro Napoleón III, porque Bonaparte les pagaba el vino y les dejaba romper cabezas a cambio de aplausos. Pero sobre todo vas a entender algo que Marx clava como nadie. Las grandes transformaciones históricas no las deciden los héroes ni los villanos, sino las contradicciones materiales de las clases sociales. Cuando la burguesía ya no puede dominar con el Parlamento, entrega el poder al ejército. Cuando los campesinos parcelarios no encuentran salida a sus deudas, votan por el primer charlatán que les promete el recuerdo de los tiempos gloriosos. Y cuando el proletariado queda aislado y derrotado, la historia sigue adelante, pero con botas militares. Este libro es corto, apenas 100 páginas en la mayoría de las ediciones, pero es tan denso y tan preciso que cada párrafo es una bofetada. Marx escribió esto con la tinta todavía fresca de los acontecimientos, desde el exilio en Londres, leyendo periódicos franceses atrasados y cartas de amigos que habían visto cómo París se despertaba una mañana con carteles que decían «El pueblo,
Ha destituido a sus representantes indignos. Y el pueblo en realidad se quedó en casa rascándose la cabeza mientras los soldados cargaban. Prepárate para 7 capítulos que son 7 puñaladas al corazón de la política burguesa. Prepárate para frases que te perseguirán durante años. La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, sino bajo circunstancias heredadas del pasado. Y la más terrible de todas, cuando la sociedad se encuentra en un callejón sin salida, aparece el bonapartismo, ese régimen que parece salvar a todos y en realidad no representa a nadie más que a sí mismo y a su burocracia parasitaria. Este no es un libro de historia antigua, es un espejo, y el reflejo que vas a ver no es precisamente bonito, pero es brutalmente honesto. Así que ponte cómodo, sube el volumen y prepárate para la mejor clase magistral de ciencia política disfrazada de sátira feroz que jamás se haya escrito. Bienvenido al 18 Brumario de Luis Bonaparte. La tragedia ya pasó. Ahora viene la farsa, y sigue repitiéndose cada vez que olvidamos la lección. Capítulo 1. Introducción teórica y filosófica. Hegel observó en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes históricos aparecen, por decirlo así, 2 veces. Se olvidó de agregar, una vez como tragedia y la otra como farsa. Cossidier por Danton, Louis Blanc por Robespierre, La montaña de 1848 a 1851 por La montaña de 1793 a 1795, y El sobrino por el tío. Y hasta el mismo calendario republicano vuelve, pero en versión de opereta. Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado. La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos, y cuando parecen estar revolucionando las cosas y a sí mismos, creando algo que nunca antes existió, precisamente en esas épocas de crisis revolucionaria, conjuran temerosos los espíritus del pasado para que les presten sus nombres, sus consignas de guerra, su ropaje, a fin de presentar la nueva escena de la historia universal con ese disfraz venerable y ese lenguaje prestado. Así, Lutero se disfrazó de apóstol Pablo. La revolución de 1789 a 1814 se cubrió alternativamente con la máscara de la República Romana y del Imperio Romano, y la revolución de 1848 no encontró nada mejor que parodiar ora el 1789, ora la tradición revolucionaria de 1793 a 1795. Es como si un aprendiz de brujo, para aprender a andar solo, empezara por ponerse los zapatos del abuelo y la levita del bisabuelo, y acabara tropezando con todo el mobiliario. Lo mismo ocurre con las lenguas. Cuando alguien quiere aprender una nueva lengua, traduce mentalmente cada palabra a la antigua. Así, la revolución social del siglo XIX no puede extraer su poesía del pasado, sino únicamente del porvenir. No puede comenzar su propia tarea hasta que no se haya despojado de toda veneración supersticiosa por el pasado. Las revoluciones anteriores necesitaban recuerdos históricos universales para aturdirse acerca de su propio contenido. La revolución del siglo XIX debe dejar que los muertos entierren a sus muertos para realizar su propio contenido. Antes, la frase iba más allá del contenido. Ahora el contenido va más allá de la frase. Y sin embargo, ahí estaba Francia, en 1848, repitiendo el curso de la Gran Revolución como quien repite un examen que ya suspendió una vez, solo que ahora con menos talento y más miedo. En 1789, los revolucionarios rompieron las cadenas feudales y crearon la sociedad burguesa moderna. Parcelas, fábricas, competencia desenfrenada,
ejércitos de millones de hombres. Una vez conseguida esa sociedad, desaparecieron los héroes trágicos: Danton, Robespierre, Saint-Just, Napoleón. En su lugar llegaron los señores Say, Cousin, Roger Collard, Guizot y Thiers, profesores de economía, filósofos de pacotilla y abogados de medio pelo que solo querían producir y vender en paz. Los espectros romanos que habían velado la cuna de la sociedad burguesa fueron olvidados, hasta que la burguesía misma se asustó de su propia criatura, el proletariado. Entonces volvió a sacar los disfraces del armario: togas romanas, pelucas empolvadas, frases grandilocuentes, y como no tenía nuevos héroes, resucitó los antiguos. Marrast, ese republicano de guantes amarillos, se disfrazó de Bailly. Louis Blanc se creyó Robespierre, pero sin guillotina ni coraje. Y un tal Luis Bonaparte, un aventurero sin empleo fijo, se puso la levita del tío Napoleón. Y le quedaba grande en todas partes. La nación francesa parecía un loco que cree encontrar oro en las pirámides y se pone a cavar en el desierto gritando: «Aquí está la gloria de mis antepasados». Mientras tanto, la deuda pública, los impuestos y los intereses seguían creciendo, y la familia Bonaparte volvía a presentar la factura como si nunca se hubiera ido. La Revolución de febrero de 1848 había sorprendido a la vieja sociedad desprevenida. Se creyó que era una hazaña de liberación universal. El 2 de diciembre de 1851 la escamoteó con una voltereta de prestidigitador. En febrero se había derribado la monarquía de Julio. En diciembre se entronizó la caricatura de un imperio. Entre medias, la República burguesa había concedido libertades a regañadientes y luego las retiró con prisa vergonzosa. No hubo contenido nuevo, solo la misma comedia con actores peores. Las revoluciones burguesas, como las de 1789 o la inglesa de 1648, avanzan rápidamente de éxito en éxito. Sus efectos se acumulan. Los hombres y las cosas parecen brillar envueltos en fuego de diamantes. El éxtasis es el espíritu de cada día, hasta que alcanzan su cima y luego viene la resaca. Las revoluciones proletarias, en cambio, se critican constantemente a sí mismas, se interrumpen en su propio curso, vuelven sobre lo que parecía ya acabado para comenzarlo de nuevo, se burlan con cruel minuciosidad de las indecisiones, las debilidades y la miseria de sus primeros intentos, parecen derribar al adversario solo para que éste saque nuevas fuerzas de la tierra y se levante de nuevo gigantesco frente a ellas. Retroceden una y otra vez ante la magnitud infinita de sus propios fines, hasta que se crea una situación en que es imposible todo retorno atrás, y entonces gritan: «Aquí está Rodas, aquí salta». Pero en 1848 a 1851 no hubo revolución proletaria victoriosa. Hubo, eso sí, una república que duró lo que un suspiro. Los demócratas pequeño-burgueses se consolaban diciendo: «El segundo domingo de mayo de 1852 traerá el milagro», como si alguien que ha perdido una batalla fuera a ganarla porque lleva la fecha marcada en el calendario. Preparaban repúblicas en el bolsillo y gobiernos en el exilio, mientras Luis Bonaparte preparaba el golpe en los cuarteles. El 2 de diciembre de 1851 cayó sobre París como un rayo en cielo despejado. La Constitución, la Asamblea Nacional, los partidos dinásticos, los héroes republicanos, las leyes, los periódicos, todo desapareció ante la firma de un solo hombre que nadie había tomado en serio hasta entonces. El sufragio universal, ese gran fetiche de la República, se convirtió en su propio testamento. Todo lo que existe merece perecer. Y el enigma que dejó boquiabierta a Europa fue este: ¿cómo 3 caballeros de industria, sin disparar apenas un tiro, lograron reducir a la impotencia a 36 millones de personas sin que casi nadie se resistiera? La respuesta está en los capítulos que siguen,
Pero ya la intuición de Marx es demoledora. La República Parlamentaria se había suicidado lentamente durante 3 años, y el 2 de diciembre solo fue el certificado de defunción firmado por un médico de cabecera con bigote napoleónico. Este libro se divide en 3 grandes períodos. El período provisional de febrero a mayo de 1848, el período de la Constituyente y la República Burguesa Pura, de mayo de 1848 a mayo de 1849, y el período de la Asamblea Legislativa y la República Constitucional de mayo de 1849 al 2 de diciembre de 1851. En cada uno de esos períodos, la clase dominante se fue cavando su propia fosa con una precisión de relojero suizo, y cuando ya no pudo seguir dominando con sus propias instituciones, llamó al ejército, y cuando el ejército tomó el poder, lo hizo en nombre de un hombre que no representaba a ninguna clase, sino solo a la incapacidad de todas las clases para gobernar. Así empieza la gran farsa del siglo XIX, con un pueblo que cree estar acelerando la historia y en realidad retrocede 2000 años disfrazado de romano, con un presidente que se cree en Napoleón y apenas llega a ser un mal imitador de provincia, y con una burguesía que grita «¡Viva la República!» mientras le abre la puerta al futuro Napoleón III. Prepárate, lo que viene a continuación es una de las autopsias políticas más divertidas y despiadadas que jamás se hayan escrito. Porque, como dijo el propio Marx, la historia se repite, pero la segunda vez siempre viene con payasos. Capítulo 2. El período de la Asamblea Nacional Constituyente, mayo de 1848, mayo de 1849. Después de la euforia de febrero, cuando los obreros de París empujaron al rey Luis Felipe a un coche de alquiler y proclamaron la República como quien abre una botella de champán, llegó la resaca. El gobierno provisional era una torre de Babel con corbata roja. Había socialistas de salón, republicanos de toda la vida, poetas con pistola y hasta un obrero de verdad, Albert, al que todos miraban como si fuera un animal exótico en el zoo. Pero la fiesta duró lo que un suspiro. El 4 de mayo de 1848 se reúne la Asamblea Nacional Constituyente, elegida por sufragio universal, casi 10 millones de votantes, algo nunca visto. Y ahí se acabó la broma. Los campesinos que votaron en masa por la República, sin saber muy bien qué era eso, enviaron a París a un ejército de notarios, curas y exalcaldes monárquicos que se horrorizaron al ver barricadas y gorros frigios. El resultado, de 900 diputados, apenas 80 eran republicanos convencidos. El resto eran conservadores disfrazados de republicanos del día siguiente. Los republicanos burgueses puros, los que Marx llama los tricolores, toman las riendas. Son gente que había soñado con la República leyendo a Lamartine y que de repente la tienen en las manos. Y les quema. Su periódico era Le National. Su héroe era Marrast, un tipo que llevaba guantes amarillos para firmar sentencias de muerte. Su misión, demostrar que la República podía ser tan respetable como la monarquía de Julio, solo que sin rey y con más discursos. El primer acto serio fue la insurrección de junio. Los obreros, que se habían tragado la promesa de derecho al trabajo, descubren que los famosos talleres nacionales eran un campo de trabajos forzados mal pagados. El 22 de junio estalla la revuelta. París se cubre otra vez de barricadas, pero esta vez no hay fraternidad. Es guerra civil declarada. Cavaignac, un general con cara de mala leche, recibe poderes dictatoriales y ordena: ¡sin prisioneros! 3000 muertos en las calles, 15.000 deportados a Argelia sin juicio. París queda convertido en un matadero. La asamblea aplaude de pie. Los mismos que en febrero lloriqueaban por la fraternidad universal, ahora gritan «¡Viva la República!» mientras limpian la sangre de las balas. Junio les enseñó la lección. La república burguesa solo puede existir si aplasta al proletariado.
Desde ese día, la República lleva uniforme militar y se llama orden. Con el miedo en el cuerpo, la constituyente se pone a redactar la Constitución de 1848. Es un documento curioso. Empieza con frases hermosas sobre libertad, igualdad y fraternidad, y termina con 100 artículos que aseguran que todo eso se aplicará conforme a las leyes que se dicten. Es decir, la libertad queda en suspenso hasta nueva orden. El presidente se elige por sufragio universal, pero la Asamblea se reserva el derecho de destituirlo. El presidente puede disolver la Asamblea, pero solo si ella se lo permite. Un lío perfecto. En medio de todo esto, el 10 de diciembre de 1848 se celebran las elecciones presidenciales. Los candidatos, Cavaignac, el carnicero de junio, Ledru-Rollin, el ídolo de la izquierda democrática, Lamartine, el poeta que ya no engañaba a nadie, y Luis Napoleón Bonaparte, el sobrino del Grande, un tipo que había intentado 2 golpes de opereta, en Estrasburgo y en Boulogne, y que llevaba años viviendo de rentas en Londres, jugando al billar y escribiendo panfletitos. Resultado: Luis Bonaparte arrasa con 5,5 millones de votos. Cavaignac saca 1,5 millones, Ledru-Rollin menos de medio millón y Lamartine 5,000 votos. El poeta que había sido la estrella de febrero termina más olvidado que un paraguas en verano. ¿Por qué votaron los campesinos por el sobrino del emperador? Porque Napoleón era el único nombre que conocían. En sus chozas no llegaban periódicos, pero sí la leyenda. El tío había dado tierras, había humillado a los nobles, había hecho grande a Francia. El sobrino prometía lo mismo, y además decía que era socialista, aunque nadie sabía qué quería decir eso. Los campesinos votaron por un recuerdo, por un mito, por un nombre famoso. Votaron, en realidad, por el pasado. Luis Bonaparte llega al Elíseo el 20 de diciembre. La Asamblea lo recibe con frialdad. Los republicanos puros creen que lo podrán manejar como a un muñeco. Error monumental. Desde el primer día, Bonaparte empieza a tejer su propia red. Nombra ministros monárquicos, se rodea de aventureros, coquetea con los curas y hace guiños al ejército. El primer choque serio llega con la expedición a Roma. El Papa Pío IX había huido y Garibaldi defendía la República Romana. Francia, hija mayor de la Iglesia, envía tropas para restaurar al Papa. La Asamblea se indigna. Eso es traicionar la República. Bonaparte contesta con una carta cínica. La bandera tricolor que ondea sobre el Quirinal es la bandera de Francia. Traducción: me importa un pimiento la República. Yo hago política exterior. La Asamblea amenaza, grita, patalea y al final traga. Porque los mismos diputados que protestan son los que temen que, si derriban a Bonaparte, vuelva el peligro rojo. Prefieren un presidente dudoso a una nueva insurrección obrera. En enero de 1849 llega la propuesta Rateau, disolver la constituyente antes de terminar las leyes orgánicas. Es un golpe disfrazado. Los monárquicos, hartos de tanto discurso, quieren elecciones nuevas para tener una asamblea más conservadora. La constituyente se niega, y al día siguiente, París amanece lleno de tropas. Changarnier, el general de moda, pasea su caballo por los bulevares como diciendo: «Aquí mando yo». La asamblea retrocede, se humilla, pide explicaciones a Changarnier y éste responde con una frase que resume toda la época: «Señores, yo no recibo órdenes de civiles». Traducción: la República tiene dueño y lleva charreteras. El capítulo termina con la constituyente agonizando. Ha aprobado una constitución que nadie respeta, ha aplastado a los obreros, ha elegido a un presidente que la desprecia y ha entregado el ejército a generales que sueñan con monarquía. En mayo de 1849, entrega el poder a la nueva Asamblea Legislativa y se va a casa con la sensación de haber ganado la guerra y perdido la paz.
Lo que nadie imagina aún es que ese presidente ridículo, ese príncipe presidente, que parece un mal actor de vodevil, será quien en menos de 3 años entierre a la República bajo una corona de opereta. Pero eso lo veremos en los próximos capítulos. De momento, la burguesía respira aliviada. Ha salvado la propiedad, la familia y el orden. Lo que no sabe es que ha abierto la puerta al hombre que se lo va a cobrar todo, con intereses. Capítulo 3. El período de la Asamblea Legislativa, mayo 1849, junio 1851. Con la nueva Asamblea Legislativa reunida el 28 de mayo de 1849, la República entra en su fase más agitada y contradictoria. Esta Asamblea, elegida tras la disolución de la Constituyente, marca el dominio pleno del Partido del Orden, una coalición de monárquicos que se visten de republicanos para sobrevivir. Orleanistas y legitimistas, antiguos rivales por el trono, se unen ahora contra un enemigo común, cualquier atisbo de revolución social. La revolución de 1848 desciende en espiral. El proletariado, traicionado primero por la pequeña burguesía en febrero, ve cómo esta última es aplastada por la gran burguesía. A su vez, la burguesía entrega el poder al orden armado. Cada clase patea hacia adelante a la que la impulsó y se apoya en la que viene detrás, generando posturas que rozan lo absurdo. Las contradicciones abundan. Una constitución que promete todo y permite nada. Revolucionarios que defienden lo constitucional. Una asamblea que se cree omnipotente, pero depende del sable. El Partido del Orden controla el gobierno, el ejército bajo Changarnier y la mayoría electoral. Los republicanos puros quedan reducidos a un puñado. La montaña, esa izquierda socialdemócrata liderada por Ledru Rollin, se erige como oposición principal. Fuerte en París, entre campesinos descontentos y sectores del ejército, parece destinada al triunfo. Sin embargo, en pocos días pierde todo impulso. La peculiaridad de esta fase radica en que la lucha no enfrenta directamente republicanos contra monárquicos, sino que el Partido del Orden provoca a la montaña para sacarla a la calle y derrotarla allí. El cebo perfecto llega con la expedición a Roma. Francia, supuesta defensora de las libertades, envía tropas para restaurar al Papa contra la República Romana de Mazzini y Garibaldi. Esto viola abiertamente la Constitución, que prohíbe intervenciones contra la libertad de otros pueblos. El 11 de junio, Ledru Rollin presenta una acusación formal contra el presidente y los ministros. La montaña llama al pueblo a las armas para defender la Constitución. Al día siguiente, la propuesta es rechazada. La izquierda abandona el Parlamento y organiza una manifestación pacífica en París. El 13 de junio, una procesión desarmada recorre los bulevares proclamando que Bonaparte está fuera de la ley. Changarnier dispersa a los manifestantes con facilidad. No hay barricadas reales, solo dispersión rápida. El resultado es catastrófico para la montaña. Sus líderes huyen al exilio o son procesados en tribunales. Se declara el estado de sitio en París y en Lyon, donde estalla una revuelta sangrienta. La prensa de izquierda es silenciada, los guardias nacionales desarmados. Lo curioso es que esta derrota se presenta como una gran victoria para Bonaparte. Él proclama haber salvado la virtud republicana ofendida. La Asamblea, por su parte, aprueba la intervención romana después de los hechos, legitimando lo que antes condenaba. Oudinot, el general al mando, se convierte en símbolo de cómo el sable impone la Constitución. Esta derrota debilita a la montaña. Pierde vanguardia, prensa y confianza en la lucha armada. El proletariado, contagiado, queda paralizado. Con la izquierda neutralizada, el Partido del Orden se envalentona. Celebra su reconquista con leyes represivas, mordazas a la prensa, restricciones a las asociaciones, suspensión de libertades. La Asamblea suspende sesiones en agosto, dejando una comisión permanente. Durante el receso, Bonaparte realiza giras provinciales,
coqueteando con curas y campesinos, mientras intrigas monárquicas bullen en la sombra. Al regreso, la asamblea se muestra imprudente, deja a Bonaparte actuar solo, revelando su propia debilidad. El silencio de los diputados grita una verdad incómoda. El poder real ya no reside en el Parlamento, sino en la infantería, la caballería y la artillería que pasean por París. Otro viraje clave ocurre con la Guardia Nacional. Antes, esta milicia burguesa se creía omnipotente en lo civil. Ahora, tras ver al ejército profesional imponerse, rompe su fe en las armas propias. La burguesía desarma voluntariamente su propia defensa contra posibles golpes militares. En este período, el Partido del Orden une a la burguesía sin necesidad de monarquía. Su santo y seña, propiedad, familia, religión, orden, sirve para reprimir cualquier cambio. La montaña, como coalición de pequeña burguesía y obreros, busca atenuar contradicciones sin abolirlas, creyendo que su emancipación particular es la general. La derrota del 13 de junio no es trágica, sino patética. Eleva a figuras secundarias a declamadores grandiosos que profetizan victorias futuras mientras huyen. Somete la Constitución a simples mayorías y debilita el Parlamento. Anula inmunidades, eleva requisitos presidenciales y cierra puertas a la insurrección. Bonaparte sale fortalecido. Gana el apoyo del clero al restaurar al Papa, desplaza tropas dudosas y destierra regimientos sospechosos. El motín pacífico del 13 de junio se convierte en un Austerlitz para el orden, que festeja reconquistando posiciones sin esfuerzo. Así, la República Constitucional revela su esencia. Un terreno donde la burguesía lucha por mantener el dominio social sin poder político pleno. Las alianzas se forman para separarse después. Las pasiones arden sin verdad real. La agitación constante busca calma, pero solo prepara el terreno para un poder más centralizado. En resumen, este período muestra cómo el Partido del Orden, al reprimir a la izquierda, fortalece indirectamente a Bonaparte. La Asamblea, creyéndose dueña del destino, cava su propia tumba con cada ley represiva. Lo que empieza como dominio parlamentario termina en aislamiento, dejando al presidente como árbitro aparente de un caos que él mismo alimenta. El camino al golpe se allana, paso a paso, entre discursos vacíos y sables afilados. Capítulo 4. La lucha por el sufragio universal y el comienzo del fin del parlamentarismo. 1850. En 1850, la República Francesa entra en una fase de tensiones crecientes, donde el parlamentarismo empieza a resquebrajarse visiblemente. Tras la abolición parcial del sufragio universal, Luis Bonaparte busca consolidar su posición, mientras la Asamblea Legislativa, dominada por el Partido del Orden, acelera su propio declive al reprimir las bases populares que una vez la sostuvieron. El año comienza con Bonaparte extorsionando a la Asamblea para aumentar su lista civil, esa asignación presidencial que cubre gastos personales. Amenaza con revelar delitos contra la soberanía cometidos por diputados, y la Asamblea cede, otorgándole más de 2 millones de francos adicionales. Luego suspende sesiones hasta noviembre, dejando una comisión moderada al mando, lo que permite a Bonaparte maniobrar con mayor libertad. Durante este receso, nace la Sociedad del 10 de diciembre, una organización secreta formada por lumpenproletariado, exconvictos, vagabundos, aventureros y desclasados que Bonaparte organiza como su guardia personal. Disfrutada de beneficencia aparente, en realidad sirve para intimidar opositores, movilizar votos en giras provinciales y crear un ambiente de presión callejera. La burguesía respetable cierra los ojos ante esta tropa ruidosa, prefiriendo su rudeza a cualquier agitación obrera. Bonaparte intenta ganarse al ejército con gestos calculados, regalos en revistas militares, promesas de ascensos. En Satory, durante una parada, soldados gritan vivas al emperador, pero Changarnier,
El general leal a la Asamblea impone disciplina y desautoriza al presidente. Esto revela la fragilidad de Bonaparte, aún dependiente del sable parlamentario. La Asamblea, al retomar sesiones, impone leyes reaccionarias que irritan a las clases populares. Mantiene el impuesto sobre el vino, intocable para las finanzas burguesas, y entrega la enseñanza a la influencia jesuita, alejando a maestros laicos y campesinos. Los curas ganan terreno en las aldeas, espiando y predicando contra la República. Estas medidas provocan agitación en el campo, donde los parcelarios sienten el peso de la reacción. Bonaparte, hábil, se presenta como protector de las reformas. Propone créditos para suboficiales y un banco obrero, gestos que la Asamblea rechaza o diluye. Mientras, la economía sufre. Debates eternos sobre ferrocarriles quedan inconclusos, paralizando inversiones. Las elecciones complementarias del 10 de marzo de 1850 marcan un giro alarmante para el orden. En París, candidatos socialdemócratas triunfan, incluyendo a Deflot, un insurrecto conocido. Incluso sectores del ejército votan por la izquierda. Bonaparte pide perdón público por excesos pasados y ofrece ministerios a la oposición, pero el Partido del Orden incorpora figuras como Baroch para reforzarse, sin ceder terreno real. La burguesía, asustada por estas victorias rojas, elabora la ley electoral del 31 de mayo de 1850. Exige 3 años de domicilio continuo, verificados por patrones o autoridades, lo que excluye a millones de obreros móviles y pobres. El censo electoral cae de casi 10 a 7 millones. Los demócratas llaman a la calma, mientras la montaña protesta en vano. Se complementa con leyes que asfixian la prensa revolucionaria. Esta ley representa un golpe maestro de la burguesía contra su propio sistema. Proscribe el sufragio que la llevó al poder, aislando al proletariado y debilitando a la democracia pequeña burguesa. Pierde moral al restringir derechos, pero gana control inmediato. Al mismo tiempo, eleva requisitos para la presidencia y complica elecciones futuras, escamoteando decisiones a la Asamblea. Bonaparte emerge como supuesto defensor del pueblo. En noviembre de 1849, destituye el ministerio Barrot-Falloux, afirmando independencia. Pretextos menores, como una carta al Papa o rechazos presupuestarios, le sirven para cambiar gabinetes. Nombra a Fould en finanzas, ligado a la bolsa, y a Carlier en policía, endureciendo la represión. En Francia, la centralización estatal siempre ha vigilado a la sociedad civil. La Asamblea, al perder control ejecutivo, hace irresistible al poder presidencial. La burguesía, entrelazada con la maquinaria administrativa, población sobrante, represión fiscal, destruye su propio dominio parlamentario. El nuevo ministerio Daupole marca el fin del parlamentarismo puro. Bonaparte actúa con caprichos que la Asamblea no siempre desautoriza. La reacción genera más descontento. Burgueses condenan reformas como socialistas, mientras campesinos sufren impuestos y curas. Debates parlamentarios se vuelven estériles, mayorías dependen de presiones externas. Bonaparte mide su ascenso por el declive ajeno. Ofrece sueldos a suboficiales, rechazos que lo victimizan. Socialdemócratas debilitan sus victorias con agitaciones menores, como la elección de Eugène Sue. El ejército, clave, resuelve no dejarse engañar más. Esta ley electoral es el coup d'état burgués. Eleva el mínimo presidencial, preparando el terreno para Bonaparte. El parlamentarismo agoniza, aislado de masas. La burguesía, al mutilar el sufragio, entrega armas al ejecutivo que pronto la aplastará. Así, 1850 cierra con Bonaparte fortalecido, disfrazado de amigo del pueblo, mientras la Asamblea cava su fosa restringiendo libertades que no controla. El fin del parlamentarismo no llega con estruendo, sino con votos silenciosos que excluyen a millones, allanando el camino al golpe que vendrá.
Capítulo 5. La crisis definitiva del Partido del Orden. Enero-noviembre 1851. El año 1851 arranca con el Partido del Orden en aparente dominio, pero las grietas internas ya son visibles como fisuras en un dique a punto de romperse. Luis Bonaparte, cada vez más audaz, mide su propio ascenso por el derrumbe ajeno. La destitución de Changarnier, en enero, marca el punto de no retorno. Este general, que concentraba el mando de la Guardia Nacional y las tropas de París, era el último baluarte parlamentario contra el Ejecutivo. Bonaparte lo despide sin consultar a la Asamblea, entregando de facto el ejército a oficiales más leales a su persona. La respuesta parlamentaria es un voto de desconfianza contra los ministros, aprobado por amplia mayoría. Sin embargo, esta victoria hueca revela el cretinismo parlamentario. Los diputados se encierran en un aislamiento imaginoso, creyendo que sus resoluciones bastan para gobernar, mientras la realidad se escapa por las ventanas de los cuarteles. Los ministerios se convierten en puentes extraparlamentarios, formados por figuras sin arraigo en la Asamblea. Se rechaza la amnistía para los insurrectos de junio, profundizando el abismo con las clases populares. Al mismo tiempo, una crisis económica azota Francia. Quiebras en cadena, desempleo masivo, cosechas mediocres que disparan precios. Las fábricas cierran, los obreros vagan sin trabajo, y la burguesía provincial empieza a clamar por un gobierno fuerte que restaure la tranquilidad a cualquier precio. En este caldo de cultivo, Bonaparte se presenta como el Salvador. Organiza obsequios a suboficiales, propone medidas populistas que la Asamblea bloquea, victimizándose hábilmente. La sociedad del 10 de diciembre, esa tropa de desclasados ruidosos, sigue activa en la sombra, lista para aplausos organizados o intimidaciones callejeras. La Asamblea, sumida en debates estériles, discute minucias como prisiones o policía, mientras ignora fraudes evidentes, como una lotería de lingotes que huele a estafa. Rechaza investigar sus propias debilidades, permitiendo que Bonaparte consolide alianzas en el ejército y entre curas. El Partido del Orden, esa coalición forzada entre orleanistas y legitimistas, comienza a descomponerse por sus contradicciones internas. Los primeros sueñan con un rey burgués, los segundos con un monarca absoluto. Sus disputas reviven viejos antagonismos, debilitando la unidad que los sostuvo tras 1849. Bonaparte explota esta división con maestría. Nombra ministerios antiparlamentarios, como el de Faucher, que marcan el ocaso definitivo del dominio legislativo. La burguesía, aterrorizada por la crisis comercial, culpa a la inestabilidad política, pero las causas profundas radican en la superproducción y el endeudamiento campesino. En las provincias, voces influyentes como las del periódico Economist condenan las luchas faccionales. Comerciantes e industriales, hartos de incertidumbre, ven en Bonaparte al guardián del orden material, dispuestos a sacrificar libertades por estabilidad. Rumores de golpe circulan desde verano, pero se aplazan. Bonaparte intenta restaurar el sufragio universal mutilado en 1850, presentándose como defensor del pueblo contra una asamblea elitista. Sus ministros dimiten en protesta, pero él los reemplaza rápidamente, demostrando que el Ejecutivo ya no depende del Parlamento. En noviembre, la Asamblea pierde otro ministerio clave. Un mensaje presidencial exige restablecer el voto universal y revisar la Constitución para 1852. Es rechazado. Proyectos como el de los cuestores, que buscaban reforzar el control parlamentario sobre el ejército, fallan por estrechos márgenes. Incluso enmiendas municipales se deciden por un solo voto. La Asamblea se revela incapaz y moribunda. Discute eternamente sin decidir nada sustancial. Sus sesiones se convierten en rituales vacíos, mientras Bonaparte prepara el terreno fuera de las salas. La burguesía aplaude en silencio sus maniobras, prefiriendo un poder fuerte a la anarquía que imagina en cada sombra roja.
Este período cierra con el divorcio total entre la burguesía parlamentaria y la extraparlamentaria. Los diputados se sienten traicionados por sus propios correligionarios provinciales, que ven en el presidente la salvación económica. El Partido del Orden pierde vocación gobernante, ya no controla el Ejecutivo ni el Ejército, solo retiene una mayoría fantasmagórica, en un hemiciclo cada vez más desconectado de la realidad. Bonaparte, por su parte, avanza inexorable. Roba discretamente fondos del Banco de Francia, compra lealtades con promesas y oro, ocupa posiciones clave. La crisis económica acelera el deseo de fin definitivo a las disputas. Todo está listo para el desenlace. Así, enero a noviembre de 1851, sella la desintegración del Partido del Orden. Lo que empezó como coalición triunfante termina en ruinas internas, entregando el poder a un ejecutivo que pronto lo aplastará por completo. La república parlamentaria agoniza, no por un enemigo externo invencible, sino por sus propias contradicciones, que Bonaparte explota con paciencia de tahúr. El golpe ya no es una posibilidad, es la consecuencia lógica de un sistema que se devora a sí mismo. Capítulo 6. El camino directo al golpe de Estado. Verano, 2 de diciembre de 1851. El verano de 1851 encuentra a la Asamblea Legislativa en su último año de vida, del 28 de mayo en adelante, sumida en una crisis que expone todas sus divisiones internas. La cuestión central es la revisión constitucional. Bonaparte no puede reelegirse en 1852 porque el artículo 45 lo prohíbe explícitamente. Los bonapartistas empujan por derogar esa cláusula. Los republicanos se oponen con firmeza. El Partido del Orden, dividido entre orleanistas y legitimistas, oscila en contradicciones insolubles. Rechazar la revisión significa mantener el statu quo, pero eso promete anarquía para 1852, con elecciones presidenciales inciertas y el espectro de un vacío de poder. Aprobarla requiere 2/3 de votos, algo imposible por el veto implícito de facciones opuestas. Una revisión parcial solo prorrogaría a Bonaparte, avivando conflictos dinásticos entre pretendientes monárquicos. La república parlamentaria, ese terreno neutral donde la burguesía había jugado a dominar, se convierte en campo de batalla estéril. Los intentos de fusión monárquica fracasan estrepitosamente. El conde de Chambord, pretendiente legitimista, emite un manifiesto intransigente desde el exilio. Peregrinaciones a Clermont, residencia orleanista, no logran unir a las familias rivales. Este fracaso rompe la coalición parlamentaria. Legitimistas y orleanistas reviven antagonismos ancestrales, acusándose mutuamente de traición a sus causas. La descomposición avanza inexorable. Una moción vaga de revisión es rechazada el 19 de julio por 446 votos contra 278, mayoría clara en contra de la Constitución vigente, pero minoría suficiente para bloquear cambios. Así, la Asamblea se condena a sí misma. Quiere perpetuar a Bonaparte sin admitirlo, o derrocarlo sin atreverse. Bonaparte, astuto, rompe la Constitución por vías parlamentarias, proponiendo medidas que la Asamblea no puede aprobar sin autodestruirse. El Parlamento pierde ministerios uno tras otro. El de Torigny cae. Bonaparte nombra al general Magnan en posiciones clave militares. Las sesiones se aplazan, dejando al presidente libre para maniobrar. Se produce un divorcio total entre la burguesía parlamentaria y la extraparlamentaria. Diputados provinciales acusan a París de traicionar el orden. Comerciantes e industriales rompen con la Asamblea, viendo en Bonaparte al único guardián capaz de estabilidad. La crisis comercial de 1851 agrava todo. Superproducción, quiebras en cadena y cosechas irregulares generan desempleo masivo. La burguesía grita por un fin rápido a la inestabilidad política, culpando al Parlamento de sus males, aunque las raíces estén en el mercado mismo.
Periódicos influyentes condenan las luchas faccionales. El deseo de un poder fuerte crece como fiebre. Rumores de golpe circulan desde julio, pero se aplazan una y otra vez. Bonaparte restaura el sufragio universal mutilado el año anterior, presentándose como campeón del pueblo contra una élite restrictiva. Ministros dimiten en cadena. Él los reemplaza sin drama. En noviembre, sesiones reanudan con pérdidas definitivas. El ministerio cae. Un mensaje presidencial exigiendo voto universal es rechazado. Proyectos para reforzar control parlamentario sobre el ejército fallan por márgenes ridículos. Enmiendas menores se deciden por un voto. La Asamblea aparece muerta en vida, incapaz de gobernar, de reformar o de disolverse con dignidad. Sus debates se reducen a ecos vacíos. Bonaparte, meanwhile, prepara meticulosamente. Roba fondos del Banco de Francia para comprar lealtades, asegura tropas clave, ocupa París estratégicamente. El 2 de diciembre amanece con acciones decisivas. Proclamas pegadas en muros anuncian la disolución de la Asamblea, el restablecimiento del sufragio universal y un plebiscito para nueva constitución. Tropas ocupan puntos neurálgicos, parlamentarios son arrestados en masa mientras duermen. Restos de diputados intentan reunirse en alcaldías, proclamando destitución de Bonaparte y viva la República, pero son encarcelados sin ceremonia. El esquema histórico cierra aquí sus períodos, del provisional de febrero a la constituyente burguesa pura, luego la legislativa constitucional. Cada fase marca luchas encarnizadas, derrotas sucesivas y hundimiento progresivo del régimen burgués. El triunfo de Bonaparte no es accidente, surge de la incapacidad colectiva de clases para imponer dominio duradero. La burguesía, al bloquear salidas legales, allana el camino al sable. Provinciales aplauden al presidente como salvador. París, paralizado, observa cómo el Parlamento, ese supuesto cerebro de la nación, es decapitado sin resistencia real. El golpe no sorprende. Es la culminación lógica de meses donde la Asamblea se aisló. Perdió ejército y apoyo social, dejando al Ejecutivo como único árbitro. Así, el verano y otoño de 1851 conducen directamente al 2 de diciembre. Lo que parecía un laberinto de debates eternos termina en portazos militares. La República Constitucional exhala su último aliento, no por traición externa, sino por parálisis interna que Bonaparte resuelve con precisión quirúrgica. El terreno queda listo para el imperio disfrazado de salvación nacional. Capítulo 7. El golpe del 2 de diciembre de 1851 y sus consecuencias. El 2 de diciembre de 1851 marca el fin definitivo de la Segunda República. Tras 3 años de agonía, donde la República Social fue ahogada en junio de 1848, la democrática esfumada en junio de 1849 y la parlamentaria enterrada ahora, Luis Bonaparte ejecuta su golpe con precisión quirúrgica. La burguesía, que había elevado al lumpenproletariado como herramienta represiva, ve cómo Bonaparte descuenta el futuro revolucionario rojo con un sable bien afilado. Aquella mañana, París despierta cubierta de proclamas. La Asamblea queda disuelta, el sufragio universal restaurado, el estado de sitio declarado y un plebiscito convocado para aprobar una nueva constitución. Tropas ocupan la ciudad. Diputados son arrestados en sus camas o mientras desayunan. Un puñado intenta resistir en la alcaldía del Distrito 10, proclamando la destitución de Bonaparte y llamando al pueblo a las armas. Pero el pueblo no acude. Los restos de la Asamblea son dispersados y encarcelados sin mayor drama. En los bulevares, la resistencia estalla el 4 de diciembre. Barricadas improvisadas surgen en barrios obreros. Diputados como Víctor Hugo y algunos republicanos intentan organizar la defensa. Los soldados disparan sin contemplaciones. La represión es feroz. Cientos caen en las calles, miles son deportados después. La burguesía, que tanto temía la revolución, aplaude ahora el sable que la salva de ella misma. Entrega su prensa.
somete sus asambleas locales, disuelve su Guardia Nacional, acepta el estado de sitio contra sus propios intereses y cede la enseñanza al clero. Grita huyendo de una revolución que Bonaparte le presenta como inminente, mientras él la realiza en su contra. No hay alzamiento proletario masivo. Los obreros, aislados tras derrotas previas, observan cómo la burguesía espolea la insurrección con palabras, pero no acude con hechos. Bonaparte despoja a sus guías naturales. El ejército carece de oficiales leales a la República. El proletariado queda sin dirección. La burguesía entrega la lucha a la soldadesca, prefiriendo ser dominada a arriesgarse en barricadas. La caída de la burguesía está decretada, pero no ejecutada del todo. Un alzamiento real la habría revivido. En cambio, queda sometida. La revolución social, que podría perfeccionar el poder parlamentario para derrocarlo, se pospone. Ahora domina el ejecutivo puro, esa máquina parasitaria que la burocracia y el ejército han perfeccionado durante siglos. En Francia, el Estado centralizado surgió con la monarquía absoluta para vigilar a una sociedad fragmentada. La Gran Revolución rompió poderes locales intermedios. Napoleón completó la máquina administrativa. Las monarquías restauradas la pulieron. La República la fortaleció aún más. Cada revolución perfecciona este aparato como botín de clase, hasta que, bajo Bonaparte, se vuelve autónomo, por encima de la sociedad. Este Estado bonapartista representa a los campesinos parcelarios, esa masa aislada de pequeños propietarios que no pueden representarse a sí mismos. Viven en parcelas separadas, sin intercambios amplios, con intereses locales idénticos pero sin lazos nacionales. Su representante debe aparecer como su amo, como una autoridad superior que los protege de otras clases y les envía lluvia y sol desde arriba. Así, Bonaparte encarna esa tradición napoleónica que los campesinos veneran. El tío había consolidado la parcela tras la revolución, humillando a nobles y repartiendo tierras. Levantamientos campesinos ocurren contra la reacción, pero Bonaparte los canaliza con demagogia. La dinastía representa al campesino conservador, no al revolucionario. 3 años de república han curado ilusiones. Maestros contra curas, alcaldes contra prefectos, deudas contra hipotecas. La parcela se arruina por división hereditaria, impuestos y usura. Se opone a la burguesía industrial, pero se alía potencialmente con el proletariado contra el capital. La burocracia forma la base del régimen, un nivel social igualado que destruye jerarquías intermedias. Los curas dominan el campo, invirtiendo la influencia laica. El ejército, reclutado con sustitutos pagados por lumpenproletarios, vive de hazañas menores como cacerías de insurrectos. Las ideas napoleoniennes se pervierten, prometían gloria, pero sirven a una parcela caduca que la ruina económica derrumbará. Bonaparte atrae y humilla a todas las clases, soborna instituciones, convierte propiedad en obligación estatal. Su sociedad de la bohemia ruidosa llena París de estruendo. Su misión, robar para regalar, mantener caos en nombre del orden. Profana lo sagrado, ridiculiza al Estado. Si el manto imperial cae sobre sus hombros, será como una túnica prestada que no le queda. Y cuando caiga él, la estatua de Napoleón en la columna Vendôme rodará por el suelo, simbolizando el fin definitivo de una ilusión. Este bonapartismo no es progreso, es el régimen de una clase en declive, los campesinos parcelarios, sostenido por desclasados, y una máquina estatal que finge neutralidad. Francia queda humillada, pero la lección es clara. Cuando las clases dominantes se paralizan en contradicciones, surge un poder que parece salvar a todos, y en realidad solo se salva a sí mismo, parasitario y efímero. El Segundo Imperio nace así, sobre ruinas que la historia no perdonará. Conclusión. Hemos llegado al final de esta autopsia magistral que Karl Marx realizó sobre la Segunda República Francesa. En apenas 100 páginas, condensadas aquí en 7 capítulos,
Marx nos ha mostrado cómo una revolución que prometía liberación universal terminó coronando a un aventurero mediocre. No fue la maldad de un solo hombre, ni una conspiración oculta, sino el resultado inevitable de clases sociales atrapadas en sus propias contradicciones. La burguesía, aterrorizada por el proletariado que ella misma despertó, entregó paso a paso sus propias armas. Primero el Parlamento, luego el ejército, finalmente la libertad. Los campesinos, aislados en sus parcelas y aferrados a un nombre legendario, votaron por un recuerdo en lugar de un futuro. El lumpenproletariado, esa capa ruidosa y desarraigada, se convirtió en la guardia pretoriana de quien mejor pagaba el vino. Y en medio de todo, Luis Bonaparte, un personaje sin brillo propio, se aprovechó de la parálisis general para ponerse la corona que nadie más se atrevía a reclamar. El bonapartismo que nace el 2 de diciembre de 1851 no es un régimen fuerte, sino el disfraz temporal de una sociedad que no logra resolver sus conflictos profundos. Es el poder ejecutivo hecho autónomo, una máquina burocrática y militar que finge representar a todos mientras solo se representa a sí misma. Marx lo deja claro. Cuando las clases dominantes ya no pueden gobernar con sus instituciones habituales y las clases oprimidas aún no pueden imponer las suyas, surge este tipo de cesarismo grotesco, que promete orden y entrega caos disfrazado. Pero la lección más dura y la más vigente es la frase que cierra el libro. Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, sino bajo circunstancias directamente heredadas del pasado. La tradición de generaciones muertas pesa como una pesadilla sobre el cerebro de los vivos. Francia creyó acelerar la historia y terminó retrocediendo, vestida con ropajes romanos y napoleónicos que ya no engañaban a nadie. Este texto, escrito al calor de los acontecimientos, sigue siendo un espejo implacable. Cada vez que una sociedad se paraliza por miedo a sus propias sombras, cada vez que las clases se traicionan entre sí y buscan salvadores en uniformes o en nombres famosos, el fantasma del 18 Brumario reaparece. Marx no solo explicó el pasado, nos advirtió sobre los peligros de olvidar que la historia no se repite exactamente, pero rima, y a menudo con versos bastante torpes. Gracias por acompañarnos hasta el final de este resumen de El 18 de Brumario de Luis Bonaparte, una de las obras más brillantes y demoledoras de Karl Marx. Si este recorrido por la farsa que siguió a la tragedia te ha hecho reflexionar sobre cómo se construyen y se derrumban los regímenes, no olvides dejar tu like, compartir el video y suscribirte al canal para no perderte los próximos resúmenes. En Resúmenes de Libros seguimos trayendo los textos clásicos que ayudan a entender el mundo, de ayer y de hoy. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Nos vemos muy pronto con otro libro que vale la pena escuchar hasta el final. Hasta la próxima.